Bien, jóvenes, ya hoy vamos a llevar a la práctica lo que hemos aprendido hasta el momento de los tipos de datos, de las instrucciones que debemos usar en un algoritmo, y vamos a tratar de resolver algoritmos básicos, sencillos. Voy aquí a utilizar esta ventana de PSeInt que tengo abierta y voy a hacer un algoritmo. Estas dos rayitas así seguidas significan que es un comentario, es decir, un texto dentro del código que no hace nada, o sea, simplemente informar de pronto al que está desarrollando, dejar un mensaje, un recordatorio, una aclaración, una instrucción o algo, pero como tal no influye en la manera en que se desarrolla el algoritmo. Entonces, por cada línea de comentario hay que dejar esas dos rayitas. Voy a dejar aquí un comentario de lo que vamos a hacer hoy, hacer un algoritmo que sume que pida que ingresen, que el usuario ingrese dos números. Hacer un algoritmo que pide que el usuario ingrese dos números y luego el algoritmo los sume de manera automática y muestre el resultado. Bien, entonces este va a ser el algoritmo. Esto me va a pedir dos datos, dos números. Cuando ingreso los números, él mismo los suma y me muestra el resultado. Listo, entonces antes de empezar a hacerlo, debo pensar qué va a necesitar ese algoritmo. ¿Qué va a necesitar o qué datos debo ingresar? Debemos mirar primero que todo qué datos voy a necesitar o de qué maneras puedo desarrollar el algoritmo, como una idea, algo vago por decirlo así, una idea general de cómo lo podría hacer, porque para poder saber qué voy a necesitar, ¿no? Voy a abrir un momentico aquí, puede ser PowerPoint, para mostrarles gráficamente de pronto qué podría necesitar. Vamos a borrar esto. Entonces, el algoritmo me dice que pida dos números. Si voy a pedir dos números, que pida que el usuario ingrese dos números, eso quiere decir que tengo que usar la instrucción leer, porque es la que va a ingresar datos. Entonces tengo que mandar a leer dos datos. Leer y leer. Pero ¿qué voy a mandar a leer? Lo que tengo que leer son variables. O sea, que tengo que crear variables. Tengo que crear variables. Entonces, ¿cuántas variables necesito? Necesito una variable para el primer número, una variable para el segundo número y hay otra variable que me va a mostrar el resultado. Entonces necesito crear tres variables. No sé todavía cómo lo voy a llamar, voy a poner var1, variable 1, var2 y var3. Listo. Entonces puedo poner aquí leer, por ejemplo, var1. Para mandar a leer el primer dato que se almacena en la primera variable. Leer var2 para leer el segundo dato que se almacena en la segunda variable. Y luego en var3 lo que tengo que hacer es la operación matemática. Es decir, que var3 sea igual a la suma de las dos variables anteriores. var1 más var2, ¿cierto? Que si ya tengo el valor de var1 y el valor de var2, var3 va a ser igual a la suma de esos dos. Y por último, tengo que mostrar el resultado.
Y para mostrar, recuerden que la instrucción de salida es escribir. Escribir. ¿Escribir qué? ¿Dónde está el resultado? En bar3. Listo. Entonces, esto está como muy general. Esto todavía no está pasado a pseudocódigo, pero me da una idea de qué es lo que tengo que hacer. Entonces, vamos a tratar de pasar esto al programa. Como vemos, lo primero que tengo que hacer son crear variables, las que voy a usar. En el caso de este algoritmo son 3 nada más. Puede que en algún algoritmo necesite más o puede que en otros necesite menos. Eso depende de cada algoritmo, de cada problema. Miremos cómo lo hacemos. Entonces, recordemos que para crear una variable o varias variables podemos utilizar la instrucción definir. Estos son números enteros. Podemos poner aquí, no voy a poner var1 sino num1 como entero. Definir num1 como entero. Puedo hacer lo mismo, definir num2 como entero, num3 como entero, pero pues, gastaría más espacio. Puedo separarlos por comas y de igual manera creo las 3 variables. Num2 y resultado. ¿Listo? Que sería la tercera variable. Var3 sería resultado, según este esquema. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Leer los dos números que se van a sumar. Entonces puedo poner leer num1. De esta manera, si yo ejecuto, pues ya me está pidiendo el primer dato, el primer número. Por ejemplo, si yo pongo 14, lo guardo, pues ya sé que vale 14. Num1 vale 14 ahora mismo. Ahora ya mandé a leer num1, ¿cuál tengo que mandar a leer también? Num2. Leer num2. De esta manera ya me va a pedir los dos valores. Pongo 10, puedo poner el otro valor también. Ahora, si ya tengo los dos números, ¿qué viene ahora? Es un algoritmo que pida que el usuario ingrese dos números. Ya lo tengo. Y ahora, luego que el algoritmo los sume de manera automática. Entonces, ¿cómo va a sumarlos? Tengo que asignarle un valor a la variable resultado. Resultado le voy a asignar el valor de la suma de estos dos, es decir, num1 más num2. Listo. Entonces, si yo pongo en este 10 y en este 10, me va a decir resultado es igual a 10 más 10. O depende del número que ponga. Listo. Entonces ya lo suma de manera automática. ¿Qué falta en el algoritmo? Que muestre el resultado. ¿Cómo los muestra? Recordemos que para mostrar un dato, es decir, de salida, un dato de salida es con la instrucción escribir. Escribir. La variable que tiene el resultado se llama resultado, precisamente. Listo. Miremos si funciona. Ponemos aquí 10, 12, debe dar 22. Listo. Ahí está el algoritmo resuelto. Esto lo puedo adornar un poquito mejor. Por ejemplo, aquí puedo poner escribir. Ingrese el primer número a sumar. ¿Y qué hace esto? Cuando yo ejecuto el algoritmo, pues aquí me dice ingrese el primer número a sumar y ya sé a qué se refiere. Es un número. Ahora, justo después de leer, puedo poner otra instrucción a escribir para que me mande otro mensajito similar. El segundo número a sumar. Miremos. Ingrese el primer número a sumar, 10. Ingrese el segundo número a sumar, 12. Ahora en este escribir puedo poner otro mensaje. La suma de los números ingresados es
La suma de los números ingresados es... Y dejo el resultado por fuera porque es variable. ¿Ok? No hace parte del mensaje. Entonces, si yo lo pongo de esta manera así adornado, mire cómo se vería. Ingresa el primer número a sumar, 5. Ingresa el segundo número a sumar, 2. La suma de los números ingresados es 7. ¿Listo? Entonces ya tengo aquí un algoritmo que me resuelve el problema que había descrito aquí arriba. ¿Ok? Entonces a los que están en computadora les voy a enseñar cómo guardar bueno, podemos poner aquí un título, suma, algoritmo suma. ¿Qué hacemos? Lo podemos guardar en alguna carpeta, por ejemplo en el escritorio puedo poner ejemplo suma y lo guardo. ¿Qué hace esto? Aquí me voy aquí al escritorio y ya tengo un archivo que se llama ejemplo suma.psc. Listo, cuando yo les pida a los de computadora que me hagan un algoritmo y me lo manden, pues simplemente hacen el algoritmo, lo guardan como yo lo acabo de hacer y me mandan el archivito que se generó. Lo que yo hago es lo descargo de plataforma, lo abro en mi programa y así puedo ver cómo lo hizo. ¿Listo? Entonces de esa manera cuando usted guarde el archivito me lo puede enviar. Esto lo puede seguir editando. Si usted modifica algo aquí y le dan guardar, pues se modifica en el archivo que tiene ya guardado. Listo. Y ya cuando usted guarda, cierro aquí, me pueden enviar el archivo que yo les pida. Ok, listo. Teniendo esto claro, este ejemplo de... Está aquí el programador. Teniendo esto claro, vamos a definir cuál va a ser el ejercicio que van a hacer ahora en clase. Entonces, vamos a ponerlo en forma de comentario. Hacer un algoritmo que calcule el área de un triángulo. El área de un triángulo. Vas a ver base por altura entre 2. Esa es la fórmula, ¿no? Base por altura entre 2. Entonces va a ser un algoritmo que calcule el área de un triángulo a saber base por altura sobre 2. ¿Qué tiene que hacer en el algoritmo? Tiene que preguntar cuál es la base, tiene que preguntar cuál es la altura. Y ya teniendo esos dos datos, pues hace la operación matemática de base por altura sobre 2, que calcule el área de un triángulo y muestre el resultado. Listo, yo se lo voy a desarrollar acá. Obviamente no les voy a mostrar el código, sino solamente les voy a mostrar la ventana de ejecución para mostrarles cómo debería salir. Listo, ya tengo el algoritmo hecho. Miremos si funciona. Me dice ingrese base. Bueno, vamos a ingresar una base, por ejemplo, de 20. Ingrese altura. Podemos poner una altura de 30. El área del triángulo es 300. Miremos si esto es verdad. Ok, vamos a hacerlo con otros números a ver si es verdad. 10. Ingrese base 10, altura 10. Es decir, si es base por altura, 10 por 10 sería 100. Y como es entre 2, 10 por 10, 100. Entre 2, 50. El resultado debería darme 50. Ahí está, el área del triángulo es 50. Entonces, básicamente esto es lo que vamos a hacer. Obviamente ustedes van a hacer el código. No se lo voy a mostrar, solamente la ejecución. Ustedes van a hacer el pseudocódigo. Los que están en computadora, pues hacen el archivito y me lo envían por la plataforma en la asignación que les voy a dejar. Y los que están en libreta, pues simplemente hacen el algoritmo. Lo desarrollan ahí bien organizadito, que se entienda legiblemente en la libreta. Yo lo reviso. Listo. Bueno. Que tengan un excelente día.